Existe un escalofriante mensaje en redes sociales que anticipó la tragedia de la implosión del Titán. Dicho mensaje fue publicado apenas el año pasado, 2022. El responsable del tuit viral fue el usuario @Phineas, quien apenas unos meses atrás habría publicado en tono de burla una posible secuela del film Titanic, la película de James Cameron, estrenada en el año 1997. La publicación decía lo siguiente: tengo una idea para una secuela del Titanic, 1997, donde un submarino de lujo lleno de millonarios se estrella mientras recorre los restos del Titanic, escribió el usuario, quien dijo además que su película duraría apenas unos 26 minutos. A veces la vida real supera la ficción, y por eso en este vídeo te mostraremos lo que ocurrió en los terribles últimos minutos del submarino Titán y su tremenda y trágica implosión. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Sumergirse en las heladas aguas del Atlántico y visitar los restos moribundos del Titanic era una de las expediciones más populares de la empresa OceanGate, que nació en el año 2009 con Stockton Rush, quien era un apasionado del océano y sus misterios, y quien también trataba de transmitir ese sentimiento a los participantes que tenían la oportunidad de explorar el naufragio más famoso del mundo. Los testimonios de los llamados especialistas en misiones destacaban la belleza del naufragio y la experiencia de bucear a casi 4.000 metros de profundidad. Aunque suena una aventura maravillosa, esta no era una experiencia que cualquiera se pudiera dar, ya que para ser parte de esta trampa mortal, el precio a pagar era el de una módica cantidad de $250.000 por persona. Y por eso resulta algo irónico que en esta trágica acontecida de estos días, a bordo del Titán, viajaban 5 personas, dentro de las cuales habían algunas con un alto poder adquisitivo, incluyendo a su creador, Stockton Rush. El objetivo de este viaje en especial era el de bajar a 3.800 metros de profundidad para admirar los fierros oxidados del que algún día fue parte de la famosa estructura del Titanic. Y es importante mencionar que a estas alturas de la vida y con toda la tecnología existente en nuestros días, ese era el único medio para visitar los restos del Titanic, ya que en la actualidad no existe otro submarino en el mundo que pueda llegar a esa profundidad, y tampoco existe otro submarino OceanGate. La tragedia empezó a escribirse apenas el domingo 18 del mes de junio del año en curso, 2023, y después de 1 hora y 45 minutos de haber iniciado el viaje, fue que se perdió la comunicación por completo entre la tripulación y las personas que estaban afuera del océano monitoreando el descenso del submarino. Todavía hasta el miércoles no se sabía nada de ellos, a pesar de que el operativo de rescate se había iniciado inmediatamente después de haber perdido contacto con Stockton Rush. Las autoridades creen que fue justo en ese momento en el que la comunicación se perdió que se produjo la implosión. De hecho, medios como el Washington Post y The Wall Street Journal habían publicado que la Armada estadounidense escuchó, gracias a un sistema secreto de detección de sonidos en el fondo del mar, un extraño sonido que ahora identifican como el momento exacto en el que se produjo el accidente. Previamente, tras la desaparición del submarino y los 5 individuos que se adentraron en las profundidades para explorar los restos del Titanic, surgía una esperanza tras detectarse sonidos que podrían pertenecer al sumergible. Un avión canadiense había captado una serie de golpes en la zona donde se realizó la inmersión, repetidos cada 30 minutos, y las autoridades consideraron que podrían tratarse de señales de socorro. Sin embargo, Reed Murcar, el director de capacitación internacional de la Asociación Nacional de Buceadores de Cuevas y propietario de Aquatic Adventures of Florida, señaló que el sonido se propagó con mayor rapidez en el agua, lo que dificultó que los rescatistas determinen con precisión la ubicación de los ruidos detectados en el sonar. Factores como las corrientes pueden desviar el sonido, creando la ilusión de que proviene de varios kilómetros de distancia de su origen real. Sin embargo, sería hasta el jueves 22 de junio que los encargados del rescate del Titán confirmarían que algunos restos hallados cerca de la zona donde ocurrió el último contacto con el submarino sí eran parte del Titán. Por su parte, la Guardia Costera estadounidense comunicó de manera oficial a última hora de la tarde de ese mismo fatídico jueves que el robot que estaba inspeccionando las profundidades en busca de alguna pista del Titán había encontrado restos que de igual manera sí correspondían con el submarino desaparecido. Por tanto, eso dio pie a la confirmación total del fallecimiento de los 5 tripulantes que iban a bordo de la nave,
y entonces se explicó que el motivo se debía a una implosión catastrófica de la nave. Los restos del submarino se encontraron a 500 metros de la proa del Titanic y estaban repartidos por 5 lugares. Se encontró el tren de aterrizaje y la cubierta de la proa trasera del submarino, lo que llevó a los expertos a concluir que el submarino no aguantó la presión y se reventó. De ahí que estableciesen la implosión catastrófica como la causa de la tragedia. Pero, ¿qué es una implosión catastrófica tal y como la definió el contraalmirante de la Guardia Costera? En física, la implosión tiene los efectos contrarios a los de una explosión. Mientras en la explosión el objeto va dentro hacia afuera, en la implosión se produce de una manera completamente al revés. El objeto se contrae hacia adentro y revienta. El motivo, que la presión exterior es mayor que la interior. A partir de ese momento comenzó a circular la información más detallada del accidente, en donde todo parecía indicar que el batiscafo habría sufrido de una implosión debido a que se rompió un casco de fibra de carbono, el cual ahora se sabe que era de muy baja calidad. Los escombros hallados en el océano son parte del submarino desaparecido que se dirigía al Titanic. Esto también pudo confirmarlo la BBC. Además detalló que dichos restos se trataban del marco de aterrizaje y una cubierta trasera del sumergible. Por lo tanto, quedó concluida la primera parte del informe sobre el percance, en donde se asegura que el submarino Titán tuvo una implosión que resultó catastrófica, especulándose así que la nave sumergible pudo haber presentado una ruptura en un casco de fibra de carbono que terminó quebrándose debido a que estaba hecho de muy mala calidad. En ese sentido, los 5 tripulantes habrían tenido una muerte de manera instantánea, sin que hayan sido víctimas de asfixia o de haber sufrido en sus últimos momentos con vida. Al principio se pensaba que de haber continuado vivos hasta el día jueves, que se confirmó su fatídica muerte, muy probablemente estarían en completa oscuridad, con poco oxígeno, rodeados con olores fétidos, vómitos, orines, etc. Algunos muy probablemente hubieran estado desmayados, delirando y escuchando los rechinidos de cuando el submarino se mueve y golpea con otros objetos, o quizás algún pez o criatura marina existentes en las profundidades oceánicas. Dentro del submarino no se tenía espacio para estar de pie, por lo que los tripulantes hubieran tenido que estar con algunos dolores musculares o problemas para respirar. Incluso expertos en este tipo de desastres marítimos aseguran que muy posiblemente habrían estado culpando al creador del Titán, a tal grado que hubieran podido atacarlo por la desesperación que habrían sentido ahí adentro. En pocas palabras, hubiesen estado viviendo una terrible tortura, previo al desenlace final. ¿Quiénes fueron los 5 tripulantes del submarino Titán? Hamish Harding. El empresario y aventurero británico era propietario de Action Aviation y residía en los Emiratos Árabes Unidos. Era reconocido por sus expediciones extremas y su experiencia como piloto. En 2019 formó parte de un equipo que estableció el récord mundial de la circunnavegación más rápida a través de ambos polos. Además, viajó al espacio con Blue Origin y exploró el Challenger Deep en el Océano Pacífico, el punto más profundo de la Tierra. Paul Henry Nargeolet. El experimentado buzo Paul Henry se unió al viaje planeado por Harding el domingo. Nargeolet era reconocido por su amplia experiencia en la exploración del Titanic, habiendo realizado más de 30 inmersiones al famoso barco desde la década de 1980. Como director de investigación submarina en RMS Titanic, supervisó la recuperación de miles de artefactos del naufragio. Anteriormente, Nargeolet sirvió en la Armada Francesa durante 22 años, alcanzando el rango de comandante. Shahzada y Suleiman Dabbooh. Shahzada Dabbooh, un empresario pakistaní, y su hijo Suleiman Dabbooh se encontraron entre los 5 ocupantes del submarino, según una declaración de la familia. Los Dabbooh son conocidos en Pakistán por su destacado negocio, Dabbooh Hercules Corporation, que abarca diversos sectores como energía, petroquímica, fertilizantes, tecnología de la información, alimentos y agricultura. El negocio está liderado por el patriarca Hussain Dabbooh, mientras que Shahzada y Abdul Shahzada están al frente de varias divisiones y Sabrina Dabbooh se encarga de las actividades benéficas de la empresa, según la información proporcionada por el sitio web de Dabbooh Hercules Corporation. Stockton Rush.
El director ejecutivo de Ocean Gate, Rush, fue identificado como el quinto pasajero a bordo del submarino. Además de liderar la compañía, Rush fue un experimentado piloto y buzo. Según las publicaciones en redes sociales de Ocean Gate, Rush había sido piloto del barco Titán. El profesor de ingeniería marina, Alistair Gray, planteó dos teorías sobre el submarino, basándose en imágenes y sin haber estudiado la embarcación directamente. Una teoría sugiere que el submarino pudo haber tenido problemas eléctricos o de comunicación, saliendo a la superficie y flotando en espera de ser encontrados. La otra teoría plantea la posibilidad de una fuga en el casco de presión. Ahora más que nunca y ante este lamentable accidente, resurgen algunas dudas interesantes sobre las condiciones de seguridad que se obviaron al crear Titán. El contexto de la desaparición del submarino y posterior confirmación de la tragedia es inquietante y algo perturbador. Por eso nuevamente han salido a la luz informes que detallan que existen documentos judiciales de un caso del 2018 que muestran que Ocean Gate, la empresa responsable del sumergible, despidió al empleado David Lockridge después de que expresara su preocupación por la seguridad del Titán. Lockridge no estaba de acuerdo con Ocean Gate y se opuso a la decisión de la empresa de empezar las inmersiones sin realizar previamente pruebas no destructivas al casco del buque para demostrar su integridad. También en 2018, una carta enviada a Ocean Gate por el Comité de Vehículos Submarinos Tripulados de la Sociedad de Tecnología Marina, firmada por 38 expertos, expresaba reservas sobre la seguridad del sumergible. Decían que el enfoque experimental adoptado por Ocean Gate podía dar lugar a resultados negativos, de menores a catastróficos, que tendrían graves consecuencias para todos en la industria. Como se desprende de estos intercambios, la ingeniería y la reglamentación de los sumergibles de aguas profundas sigue siendo un terreno un tanto inexplorado. Y como el Titán opera en aguas internacionales, técnicamente está libre de gobernanza por la normativa de cualquier nación. Ante la tragedia han comenzado a surgir las primeras imágenes en vídeo de cómo pudo haberse presentado la implosión que mató a los 5 tripulantes del Titán al instante. Pero, ¿qué muestran los vídeos de la implosión del Titán? El primer vídeo muestra imágenes del colapso instantáneo del submarino tras el primer recibimiento de la presión, con un texto sobrepuesto que desarrolla la explicación de cómo fue destrozada la nave de un extremo a otro en menos de 30 milisegundos. El planteamiento registra que el colapso instantáneo del submarino se debió a la presión, por la cual se generó un sobrecalentamiento del aire interior, alcanzando incluso la temperatura del Sol. Además, de acuerdo al vídeo de simulación difundido en redes sociales, la pared de metal del vehículo se destrozó prácticamente al instante, debido a que la profundidad bajo el mar potencia los efectos de los principios físicos del fenómeno de la implosión. En otra grabación se muestran la implosión de una atmósfera, lo mismo que sucedió al Titán, pero multiplicado por 275 veces, debido a la profundidad en que se encontraba. El propio Rush, quien lamentablemente era uno de los tripulantes que perdió la vida en la implosión del Titán, se había hecho un nombre como un intrépido inventor en la industria de la exploración submarina, y su empresa promovía su submarino Titán como el sumergible de inmersión profunda más grande del mundo. Por ahora, todo ha quedado en un futuro incierto para esta empresa promotora de viajes turísticos submarinos denominada Ocean Gate Expedition, y todo debido al incidente del Titán, el cual había generado dudas sobre las operaciones de Ocean Gate y sobre la seguridad de la exploración submarina en general. A medida que se desarrolla la investigación, la comunidad de exploración submarina y el mundo entero esperan respuestas. Mientras tanto, la última actualización de la página web de la empresa, al momento de hacer este vídeo, data del 16 de mayo del 2023, en la que se destacaban cómo la exploración del Titanic podía ayudar a entender mejor el océano profundo. La publicación, que hace poco más de un mes parecía una celebración de la exploración oceánica, ahora sirve como un recordatorio de la tragedia que ha sacudido la comunidad. Entre la inmensa información que ahora mismo circula por todos los diarios televisivos, impresos, así como sitios web especializados, páginas y demás, destaca la nota en la cual la misión del Titán ignoró importantes alertas de seguridad, una situación inexplicable cuando las vidas de tus clientes están en juego. Ocean Gate Expedition y la industria de exploración submarina en su conjunto ahora enfrentan un escrutinio intenso
mientras buscan recuperarse de uno de los accidentes de submarino más mortales en la historia reciente. Uno de los aspectos más destacados de OceanGate Expedition era su enfoque en la participación activa del cliente. No se trataba simplemente de ser un espectador, sino de convertirse en un miembro integral de la tripulación. La empresa permitía a los participantes obtener una comprensión profunda y práctica de lo que se necesita para llevar a cabo una expedición submarina. Esto incluía la preparación previa para la inmersión, la operación del equipo de a bordo y la participación en los descubrimientos y las observaciones realizadas durante el viaje. Además del Titanic, OceanGate Expedition también organizaba viajes a otros lugares submarinos fascinantes. Esto incluía la exploración de los respiraderos hidrotermales en los Azores y el descubrimiento de nuevas criaturas marinas en las profundidades desconocidas del océano. Su objetivo era brindar una experiencia única y emocionante, que también contribuyera al conocimiento y la comprensión de los océanos. Sin embargo, después del trágico accidente del Titán, la seguridad de estas expediciones ha sido cuestionada. Aunque la exploración submarina siempre conlleva riesgos, los procedimientos y protocolos de seguridad son fundamentales para minimizar esos riesgos tanto como sea posible. A medida que avanza la investigación del accidente, se harán preguntas sobre si OceanGate Expedition siguió todas las medidas de seguridad necesarias y si hubo alguna omisión que pudiera haber contribuido a la catástrofe. La exploración de los misterios ocultos en las profundidades de los océanos siempre ha sido una empresa cautivadora pero peligrosa. A medida que la tecnología mejora y se abren nuevas oportunidades para explorar estos lugares inexplorados, es esencial que se hagan todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de todos los involucrados. La tragedia del Titán sirve como un sombrío recordatorio de los riesgos que conlleva adentrarse en las profundidades del océano, y es imperativo aprender de este incidente para evitar que ocurran tragedias similares en el futuro. Los testimonios de los clientes de OceanGate Expedition reflejan experiencias positivas y memorables durante sus expediciones submarinas. Por ejemplo, aquí recopilamos algunas de las experiencias que quedaron registradas para la posteridad. Renata Rojas, quien participó en las expediciones Titanic 21 y 22, destacó la auténtica experiencia de ser miembro de la tripulación. Aaron, participante de la expedición Titanic 21, describió la experiencia como una de las más interesantes y únicas que había tenido. Richard, que participó en la expedición Titanic 22, describiendo la exploración del lugar del naufragio como algo más que increíble de lo que se podría haber imaginado. Nargolet, un experto en el Titanic, el sumergible podía acomodar a 5 personas y contaba con una amplia ventaja de visualización. También compartió su impresionante experiencia. Chelsea, que participó en la expedición Titanic 21 y 22, estuvo de acuerdo con Nargolet, describiendo la experiencia como increíble y expresando su deseo de repetirla algún día. Estos testimonios parecen indicar que OceanGate Expedition ofrecía a sus clientes una experiencia participativa y profundamente inmersiva. Sin embargo, estos recuerdos positivos se ven ahora ensombrecidos por la reciente tragedia del Titán. Por ahora, solamente están los documentos que cada pasajero firmó para hacerse responsable de lo que podía pasar en caso de que la misión fallara, y habrá que esperar a que las autoridades dictaminen si se trató de un accidente o fue negligencia por parte de la empresa. Déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y no te olvides dar a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.